Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Les saluda su anfitrión César Barrantes. En esta ocasión vamos a conversar sobre propiamente el Museo del Jade, sobre los espacios que conforman a este hermoso museo de nuestro país, sus salas permanentes, cómo se ha ido organizando a lo largo del tiempo para mostrar de la mejor manera su enorme colección, 7.000 piezas arqueológicas, entre otras muchas cosas que tiene que ofrecer este museo, que pues han requerido su trabajo y justamente para eso, en esta ocasión contamos con la compañía de Virginia Nova, ella es curadora en arqueología del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina y que justamente ha tenido la oportunidad de ver todo este recorrido en el que se ha pasado de un museo que en principio estaba ubicado en el edificio principal del Instituto Nacional de Seguros frente al Parque España y que ha ido evolucionando hasta tener ese hermosísimo edificio que tiene el día de hoy. Pero bueno, vamos a cederle la palabra a doña Vicky para que nos cuente justamente, porque a ella le ha tocado vivir y trabajar justamente para lograr que toda esta colección, toda esta exposición, todo este vasto conocimiento del Museo del Jade pueda llegar de la mejor manera a las personas que lo visitan a diario. ¿Cómo está, doña Vicky? Un gusto tenerla por acá. ¿Cómo estás, César? Igual, un gusto siempre estar por acá. Un gusto tenerla, más bien a usted por acá. Sabemos que pues usted tiene muchísimo que decir porque le ha tocado vivir, como decíamos, todo este proceso. Empezamos por un museo que inició en su momento en el piso 11 del INS en condiciones muy diferentes a las del día de hoy, ¿cierto? Sí, correcto. Teníamos la colección expuesta a partir de los años 70 en el piso 11 del Instituto Nacional de Seguros, en el edificio central. Ahí hay una exposición básicamente por regiones arqueológicas. Las piezas estaban dispuestas de una museografía de esos años, de los 70, igual la colección de Jade, que se fue obteniendo a partir también de la adquisición de la colección en los años 70, y se expuso en todo ese piso. Entonces ahí solo había toda esa exposición permanente. Luego, a partir de 2006, se decidió pasar a planta baja, ahí cerca, a la par del mismo edificio central, parte de esa colección con un espacio mucho más reducido que el piso 11, que era toda una planta. Entonces la colección se fue quedando más bien sin exponerse toda, con todo este bagaje y este estilo que tenían en ese momento las piezas, igual los Jades, y la presidencia ejecutiva de su momento quería que se expusiera el 100% de la colección, y nos correspondió, en ese caso a mí me correspondió, decidir cómo se iba a exponer, y en ese momento también la presidencia ejecutiva, el directorio del INS, decidió hacer un edificio completo para poder sacar toda esa colección que estaba en bodegas para que el público pudiera acceder a ella. Es que era el deseo de enseñar toda esta enorme colección que tenía, que ha venido aumentando desde los 70, de doña Vicky, frente a la realidad de que el espacio se hacía pequeño, ¿verdad? Era lo que ustedes estaban viviendo en su momento, tanto en el piso 11 y más también abajo, que también es otro dato importante. Se bajó con la idea de tener más acceso al público, pero aún así era un espacio más pequeño, Sí, contradictorio. era como el 50% menos de lo que teníamos en el espacio del piso 11. Ajá. Pero, ¿qué es lo importante? Bueno, la colección se adquirió entre los años 70 y 1982, que ya hay una ley que regula, digamos, todo esto, el movimiento de piezas. La de 1971. La de 1982, digamos, es la que ya frena, ya no se podía obtener ningún otro objeto arqueológico, de acuerdo a la ley. Ajá. Entonces el INSE quedó con esos 7.000 objetos, de los cuales tomó su custodia, debidamente registrado ante el Museo Nacional, a la Oficina de Patrimonio, y quedó ahí el bagaje en sus bodegas. Y es en ese momento que se empieza a decir, bueno, tenemos esta rica colección de objetos arqueológicos, ¿cómo la hacemos llegar al público? ¿Cómo el museo puede divulgar que tenemos esta colección? Y en el 2006 a 2012 más o menos empezó bueno, ¿cómo lo hacemos? Las nuevas propuestas de cómo exponerlas. Y llegó un momento en que se dijo que se iba a construir el edificio, y ahí ya a mí me surge la
la inquietud de cómo hacerlo para que pudiéramos usar todos los objetos y obviamente con un tema central que era la colección de jade, que se dice que es una de las mejores colecciones de jade expuesto precolombinos, porque le aclaro, porque hay jade, actualmente hay jade en el mundo, pero precolombino expuesto de América, es lo que se menciona, ¿verdad? Y de cómo hacer que ese tema de jade también involucre todos los otros materiales, que tenemos vasijas de cerámica, tenemos de esculturas en piedra, hueso, concha, materiales, inclusive un bastón de madera que en algún momento vimos, y esto también tenía que involucrarse dentro de un movimiento expositivo que diera la línea a hacer un nuevo edificio. ¿Cuál fue el sentir de ustedes, los expertos, las personas que trabajan con esta colección en el museo, cuando dijeron, bueno, vamos a hacer un edificio nuevo? Ustedes que vienen con tantos años viendo a ver cómo hacemos para que toda la gente tenga acceso a estas piezas, a este valor arqueológico, ¿qué sintieron en ese momento, doña Iki? Sí, te cuento que fue un reto, digamos, desde la dirección, que era la directora Laura Rodríguez, que es la directora del museo, asumió ese reto, y los que estábamos ahí, que era un educador de museo, Luis Gómez, y mi persona, asumir, primero, buscar que si había un museógrafo en este país que pudiera participar dentro de ese proyecto. Yo digo un poco loco en el sentido de que vamos corriendo a cambiar una museografía, y la gente se asustó de un reto porque nos daban un año para hacer todo. Edificio, exposiciones, todo. Muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo, y la gente decía, no, eso es un poco... No se va a poder. No se va a poder, nos decían en un principio. Y yo creo que asumir un reto es, bajo la dirección de doña Laura, siempre ella fue como muy clara en lo que quería hacer, y nosotros ayudando. Hubo una empresa edificadora, hubo una empresa museográfica, que bueno, después de participaciones de licitaciones, todo lo que hace la empresa pública, pero logramos arrancar, y yo ya sí tenía claro que iba a ser una exposición temática, o sea, yo iba a hacer, involucrar todos los objetos ligados al tema central del jade. Entonces yo ya tenía muy claro eso, y el trabajo entre bambalinas que hay siempre en un museo es seleccionar los objetos, qué va a acompañar un tema, qué va a acompañar eso. Es muy rico este trabajo que tal vez la gente no conoce, que es la selección de esas piezas, de esos objetos, y ver que tengan un sentido, hacer que el objeto, porque como no tiene una referencia de contexto, hacer que el objeto algo le pueda extraer uno sobre la organización social, sobre temas de la diversidad humana, sobre temas de la vida, de la muerte, de la gente. O sea, al final de cuentas hablábamos de la gente, que eso es como el hilo conductor del museo, hablar del ser humano que estaba detrás de esos objetos. Así es. Un sentido de reto, pero también de emoción. Y toda esa se siente en sus palabras al recordar, doña Vicky, el hecho de la posibilidad de tener un mayor espacio, un mejor espacio para enseñar todo esto. Sí, y como decías, la emoción de tener ya un espacio mayor, obviamente, y ese reto de llenar ese espacio, porque en la museografía generalmente en el mundo no se expone el 100% de la colección como dentro de las exposiciones, siempre hay bodegas, y parte del reto fue también exponer las bodegas en acopio, que es una bodega visitable, se le dice así, que muy pocos museos del mundo la tienen. Existen, pero digamos son pocos los que la gente puede accesar a ver ya más de cerca lo que no está expuesto en el 100% de las salas permanentes. Y eso también fue una forma de decir, bueno, aquí está expuesto todo. El 100% que querían para hacer el edificio está expuesto. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, y al regresar vamos a conversar justamente de este edificio que, bueno, sigue siendo nuevo realmente. Es además lindísimo, desde afuera se nota, y es muy bello a diferencia de otras infraestructuras por ahí. Vamos a dar una pausa y regresamos con justamente el tema de cómo se distribuyó esta colección y qué se puede encontrar hoy dentro del Museo del Jade. Huellas culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales,
todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos, las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información, le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Facebook, Museo del Jade. Instagram, Museo del Jade CR. Twitter, @Museo del Jade CR. YouTube, Museo Jade. Estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hablamos con doña Virginia Novoa, quien es curadora en arqueología de este museo, sobre la distribución de las diferentes salas permanentes del actual Museo del Jade, ubicado en Cuesta Moras, en el puro centro de San José. Hablábamos sobre pues las complicaciones, podríamos decir, dificultades que tenían en su momento en el edificio del INS por la falta de espacio de poder enseñar toda esta enorme y rica colección de piezas que tiene el museo. Pero bueno, hace unos años para acá, cuando el museo ya fue debidamente habilitado e inaugurado, ya se dio la posibilidad de tener más espacio. Y justamente hablamos de ese espacio, doña Vicky, y cómo está distribuido las salas permanentes de exhibición del Museo del Jade. Sí, la alegría de nosotros los que trabajamos en el proyecto fue que un 5 de mayo de 2014 abrieron las puertas de la nueva exposición museográfica que tenía el Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros. Era una satisfacción de haber cumplido con una meta y poder exponer esto. Entonces, ahí el reto ya estaba, ya lo logramos, y la selección, la distribución de la museografía fue debido a núcleos temáticos que se fueron haciendo. Entonces, por ejemplo, se hicieron salas con nombres un poco sugestivos, por ejemplo, el Jade. Y en el Jade, entonces, que es el tema, el núcleo central de toda la exposición permanente, y los otros son temas satelitales, digamos, de ese gran núcleo temático. Entonces pudimos ver ya distribuido por más o menos son 16 grandes ejes temáticos que incluyen el escenario del Jade, la tecnología del Jade, el simbolismo del Jade, en esos y pequeños subtemas que son como cerca de 55 subtemas en todo el edificio distribuido, que podían verse la parte de la parafernalia ceremonial, que son los objetos ceremoniales que se usan para colocarlo como ofrendas funerarias, etcétera, como los metates. En el caso también de la diversidad humana, donde vemos el tema de la cosa de parentesco, de la cuestión de sexo, la parte también de música, la decoración corporal. Entonces esos son subtemas que se van dando a lo largo del recorrido. Casi que se abordó todo como la vida cotidiana en toda la exposición permanente. Usted está escuchando Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Hablamos del Museo del Jade, sus diferentes salas permanentes de exhibición. Estamos conversando con Virginia Novoa, quien es curadora en arqueología del museo. Usted ha insistido mucho, doña Vicky, en un elemento que me parece sumamente importante. Hay que enseñarle a la gente las personas que estaban detrás de eso. Y este es justamente el hilo conductor de las 5 salas permanentes del museo, ¿cierto? Sí, se logró en varias formas. Una es con los dioramas o recursos tridimensionales, donde hay personas en escalas 1:1, o sea, escalas naturales, donde se ve la gente haciendo diferentes actividades. Se ve en una aldea trabajando, haciendo su vida cotidiana, normal, digamos, haciendo artesanías, etc. En otro caso puede ser que una familia, donde se ve también la transmisión generacional, y es la familia que recibe a la gente que llega al museo. Esa parte humana no la quisimos dejar de lado, teníamos que verlo, porque generalmente uno ve un objeto en una vitrina, que yo siempre digo que no fue hecho para estar en una vitrina, sino que fue hecho para el uso cotidiano, para las necesidades de pueblos que los hicieron para algo lo hicieron, ¿no? Pero no, está en una vitrina por seguridad, porque ahora es patrimonio de la humanidad, pero generalmente está en una vitrina por esa seguridad, pero no fue hecho para
para eso, fue hecho para usarlos en sus actividades sociales, en sus inicios a la sexualidad, en sus inicios para ir a la guerra. La gente lo usó para diferentes fines. Entonces la gente está ahí y no hay que olvidarlo, porque la gente ve a veces frío en una vitrina un objeto, pero hay que contar, ese objeto tiene que contar para qué fue hecho, para qué, quién lo usó, y lo portó hasta su muerte y más allá, ¿verdad? A fin de cuentas eran personas como nosotros, doña Vicky. Eran personas que amaron, que sufrieron, que lloraron, que vivieron sus dificultades, sus enfermedades como nosotros, no podemos dejarlos de lado. Y los arqueólogos estudiamos a la gente, somos antropólogos y estudiamos a gente. Lamentablemente esa gente ya no existe, pero sus restos materiales son lo que nos da la identidad que tenemos actualmente también. Y eso es lo que usted puede encontrar justamente en estas 7.000 piezas que se encuentran en las 5 salas de exhibición permanentes del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hablemos, ya usted lo ha dicho a lo largo de la conversación, pero conversemos de cada sala, un poquito de cada característica. ¿Qué es lo primero que se encuentra el visitante y la visitante cuando llega al Museo del Jade? Sí, lo primero, y tal vez ya lo hemos dicho, aparece un edificio que es un gran bloque ahí que lo ves como cortado. Eso está inspirado en un bloque de jade que te recibe en el vestíbulo. Es un bloque de jade que fue extraído de Motagua, fue trabajado por un escultor mexicano y lo tenemos en el vestíbulo porque en principio yo propuse que tenía la gente que conocer cómo era el jade originalmente en su materia prima en bruto, sin sí, no lo encontrás así verdecito y pulidito como así. No lo encontrás así, entonces generalmente eso creo que es un punto importante, porque la gente de Costa Rica no lo va a encontrar fácilmente, y si encuentras es una piedrita muy pequeña, pero no como un gran bloque como ese, y yo decía siempre que yo lo quería más grande, pero es difícil, pesa mucho, también toda la forma de traerlo. Eso es el primer elemento que encontramos. Y el segundo elemento es que por cada sala tiene diferencias, cada sala es diferente, pero tiene su museografía, que se le ha denominado inmersiva porque como que entras en ese mundo de la parte precolombina, en el ambiente, en el entorno que la gente lo rodeaba, digamos, en la naturaleza, como usted mencionaba al principio, que tal vez ellos tenían mucho más riqueza porque tal vez ellos clareaban bosques y se movían, cuando se terminaba de agricultura en algún momento, se movían a otro lugar y así. Entonces tenían mucho más rico el entorno que lo que tenemos ahora. Luego en la sala que iniciamos, es la sala central del Jade, para mí una de las que amarra, digamos, todo el eje temático. Empezamos con la parte, yo decía, siempre me dicen, bueno, pero ¿por qué no empezamos hablando de los primeros grupos que tallaron jade, los olmecas, por ejemplo, o los mayas? Entonces yo siempre he querido empezar con el jade precolombino trabajado en Costa Rica. ¿Y por qué arranca así? Porque nosotros, realmente el estilo local es importante. Entonces, el jade precolombino, luego cómo hay transferencias tecnológicas, cómo aprendimos a trabajar el jade con otros influencias de mayas o de olmecas, y luego cómo seguimos, porque la gente pregunta siempre, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se tallaba el jade? Entonces la parte tecnológica, luego viene la parte de simbolismo, y luego también seguimos con la parte ya animista, que es las creencias que tenían. Se manejó a nivel más de ese concepto de animismo, ¿no? Aunque se toca la parte social, tecnológica, también la parte ideológica dentro del contenido, digamos, del guión. Y luego la parte contextual, que es cómo aparece el jade en los contextos arqueológicos, generalmente funerarios. En algunos casos excepcionales, digamos, domésticos, pero más funerarios. Luego seguimos en otra sala, que es la sala del día y la noche, donde vemos las redes culturales pues, a través de una museografía inmersiva que entras al bosque, a la biodiversidad de Costa Rica. Y vemos a través de los ojos de los pobladores cómo ellos observaron a los animales, por ejemplo, a las plantas o a la fauna. Esa diversidad se ve plasmada en los objetos arqueológicos, entonces se quiere rescatar eso en esta sala a través de un río, que es como una museografía que parece que estás en un río. Y eso le gusta a la gente porque pues puedes ver peces y puedes ver
Pero todo eso, la naturaleza fue representado, recreado dentro de las vasijas, de las esculturas. Y esto es lo que queríamos atraer al público, que la gente tuvo una interacción con las especies naturales que también hoy en día existen en Costa Rica. Luego hay otra sala, que es la sala de la noche, con la misma museografía, pero de noche, donde se ven temas más rituales, se ven los animales de hábitos nocturnos, pero también las ofrendas funerarias, vamos a ver los ritos funerarios, la parte de qué tipo de enterramientos se ven ahí, y también la parte del tema de guerra, que es otro de los temas principales que asociado al culto de las cabezas trofeo que se da a lo largo de toda América, pero en esa parte, lo que se ve en las esculturas del Caribe central de Costa Rica, que son guerreros portando una cabeza trofeo con hachas, y esto es importante también señalarlo, la guerra es un tema principal. Y después pasamos a otra sala que es la parte de diversidad humana, que se llama memoria ancestral, porque ligamos la parte ancestral, la parte de la participación comunitaria, la sexualidad que se ve en objetos arqueológicos, también esa parte de los roles comunitarios, como la gente, hombres y mujeres, el tema de género, no como lo vemos ahora, sino el tema de género en la participación del hombre y la mujer en todo lo que es el parentesco de las comunidades indígenas en ese momento. La línea materna que da, digamos, es la que da, digamos, la línea del clan. También vemos un aspecto más de la indumentaria precolombina, porque para presentarse en ceremonias, por ejemplo, se vestían, se decoraban, se modificaban, tenían adornos corporales. Y luego terminamos con algo que es un tema bonito, porque vemos la parte de lo que es la música, la danza, el canto, a través de los objetos, instrumentos sonoros que están ahí expuestos, con diversidad de representaciones también, que lo hace muy, muy bonito. Y el tema etnográfico, tenemos una pequeña colección etnográfica que es el que cierra y hace el vínculo entre cuando llegaron los europeos y intercambiamos cuentas de Castilla, ahí que nos dieron y le dimos oro o jade, y vamos a tener entonces esos intercambios culturales también con los europeos. Ya cada quien lo ve, digamos, a su manera, pero hay un punto de contacto ahí. Y luego hay grupos de resistencia, que son los indígenas que hasta hoy en día viven en sus comunidades, en sus territorios, y terminamos con una proyección de actividades o prácticas culturales que hasta nuestros días usted va al campo y ve gente sembrando con la coa o el palo plantador, poniendo la semilla, y eso es una práctica ancestral. Terminamos ahí, terminamos en que eso es, no podemos olvidar que hay una transmisión de generación en generación hasta nuestros días, que los costarricenses somos producto de una multiculturalidad y que vamos a tener una parte importante en todo ese rol del pasado. Hay una continuidad que se muestra en el museo, una continuidad de siglos, doña Vicky. Estamos hablando, bueno, desde muchos siglos antes de Cristo hasta la actualidad. Sí, nosotros tenemos objetos, no tenemos objetos de paleoindio, que serían los cazadores recolectores. Eso lo podrían ver en el Museo Nacional, digamos, en ese caso, pero nosotros tenemos piezas de 950 antes de Cristo, hasta, las de jade, que están de 600 antes de Cristo en adelante, bueno, las olmecas mucho más antiguas, pero de costarricenses, digamos, de 600 antes de Cristo, hasta piezas que están referidas ya en las crónicas españolas, que son de 1500, 1550. Hay todo un rango de tiempo que hay en el discurso, que está ahí implícito, no se muestra, como le decía, lineal, pero está implícito con todos los objetos que están ahí. Justamente en sintonía de lo que nos recuerda nuestra Constitución, de que somos una nación multiétnica y pluricultural, doña Vicky, qué importante es valorizar o valorar las exposiciones que muestra el Museo de Jade en este sentido, porque nos muestra una parte de nuestra historia que necesitamos incorporar a nuestro ideario del ser costarricense. Todo esto que ustedes nos enseñan a través del museo es parte de lo que somos, doña Vicky, sin lugar a dudas. Claro.
sin lugar a dudas. Y bueno, usted puede encontrar todas estas 5 salas de exposición en el Museo del Jade. Puede adquirir los boletos a través del Museo del Jade.ins-cr.com. Ahí se adquiere vía online, ¿verdad? Solamente vía online. Y ahí pueden también encontrar los horarios del Museo del Jade con sus 5 exposiciones permanentes, además de todas las temporales que también se están constantemente pues presentando, porque el museo siempre se está renovando, siempre está constantemente buscando nuevas ideas y nuevas exposiciones temporales, ¿verdad? Es importante también recordar eso. Sí, tenemos exposiciones temporales, siempre cada cierto tiempo se está cambiando para remozar la propuesta también de la exposición o de la oferta museográfica del Jade. Y eso es importante porque la gente llega porque tal vez ya conocen toda la exposición permanente, pero frecuentemente, ahora tenemos una que es de murciélagos, próximamente algunas de arte. Eso es parte de la oferta cultural. Así que para que esté atento a la oferta que ofrece el Museo del Jade y la Cultura Precolombina, les recordamos la página web museodelJade.ins-cr.com para que pueda adquirir sus boletos y visitar este hermoso museo. Todas las entradas son vía online. Doña Virginia Novoa, curadora en arqueología del Museo del Jade, muchísimas gracias, como siempre. Con mucho gusto, César, y como siempre les invitamos a visitarnos. Hasta acá, Huellas Culturales. Muchas gracias. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio.